Vamos a aprovechar aquí el tiempo. Pues primeramente les agradezco la oportunidad de poder aquí compartir un poco sobre este tema de válvulas industriales. Me presento, me llamo Israel Ochoa. Yo soy especialista por la parte de proceso e instrumentación. Yo me encuentro en la oficina de Hermosillo, Sonora, y atiendo la zona noroeste. Entonces, pues estamos aquí para ayudarles. Veo que hay algunos conectados. Me gustaría saber, pues conocerlos un poquito mejor, saber si son de APSA, si hay clientes, si son clientes de qué industrias son, dónde se desempeñan, para empezar a familiarizarnos un poquito más y ver de qué manera orientamos un poquito esta presentación. Entonces, así de manera rápida, si me pueden decir si hay personas que trabajan en el ramo minero, o automotriz, o alimenticia, o agrícola. Buenos días, mi nombre es José Godínez. Soy gerente de proyectos y técnico en Solvay, planta Tequiza en México. Somos industria química. Excelente. Hola, José, muchas gracias. ¿Hay alguien de la industria automotriz aquí en el grupo? ¿Alguien del ramo minero? Buenos días, yo soy Enrique Castillo, yo trabajo para una integradora en Guadalajara, para ESCO. Actualmente, ahorita estamos laborando en la minera Peñasquito. Correcto, Enrique. Ok. ¿Tienes alguna interacción con las válvulas o es más con la parte de control, instrumentación? Sí vemos lo que es válvulas, pero sí estamos muy enfocados en lo que es la parte de control. Correcto. Ok, Enrique, gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Ok, entonces, ¿de qué vamos a hablar ahorita? Bueno, esta es una vista general de esta nueva línea que estamos impulsando. Y digo nueva entre comillas porque ya tenemos algo de tiempo atendiendo la parte de instrumentación, la cual incluye válvulas, a fin de cuentas. APSA siempre ha sido muy conocida por atender diversos niveles de la automatización, específicamente hablando la parte de la comunicación, el control, la operación. Ahora con la industria 4.0 se promueve mucho que toda la información quede en una nube para poder tener disponible la información en distintos niveles dentro de una compañía, y está excelente, ¿no? Hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Esto va avanzando de manera acelerada. Sin embargo, hay que hacer también hincapié en esa parte, ese nivel de la automatización, donde nosotros recopilamos la materia prima, la información, los datos, para poder hacer un control ya sea simple o complejo. Y estamos hablando de los elementos finales. Hablamos de sensores, actuadores, etc. Y bueno, las válvulas aquí no son menos importantes. Entonces, cuando hablamos de es tan importante como el controlador, como el sensor y el transmisor. Y esto es debido a que pues este elemento mecánico pues nos regula un flujo, ¿verdad? Un caudal a partir de un cambio en un área de orificio, ¿sí? A fin de cuentas, esto es importante, ya que antes
yo pienso que la válvula se veía meramente como un equipo mecánico. Hoy en día sabemos que ya no es así. O sea, ya no se puede clasificar meramente como un equipo mecánico, ya que pues contamos con un actor eléctrico o con un posicionador que ya trae un protocolo de comunicación que nos da mucha información de diagnóstico. Entonces, son equipos conjuntos que nos permiten interactuar muy bien con un sistema de control y llevar esa información a donde nosotros queramos. Entonces, ¿qué veremos aquí? Bueno, será una vista general para conocer las válvulas. A lo mejor algunos ya están muy familiarizados con esta parte, pero será una línea a seguir para poder presentar las soluciones que tenemos dentro del portafolio y ver poco a poco de qué manera podemos a ustedes apoyarlos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vemos desde desde el levantamiento, una selección, hasta el suministro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una selección, es importante que hagamos una clasificación de las válvulas, ya que sabemos que hay muchos tipos de todos tamaños, de todas formas. Entonces, es conveniente hacer una clasificación que nos permita hacer un reconocimiento de la necesidad. Dado que son muchos tipos de válvulas, pues no hay un estándar de clasificación. Pero para cuestiones prácticas podemos ver tres tipos, ¿no? La primera, hay válvulas que se clasifican según la resistencia, ya sea baja o alta. Entendiendo por resistencia baja aquellas válvulas que tienen un paso directo del flujo, como son las válvulas de compuerta, válvulas macho, bola, mariposa. Por otro lado, las válvulas de alta resistencia, que generalmente nos provocan una caída de presión considerable, y en la cual el fluido tiene un cambio de dirección dentro de la misma válvula, a esas las clasificamos como de alta resistencia y son, por ejemplo, las tipo globo o las tipo angulares. Otra clasificación pueden ser según el tipo de operación, ya sea que la usemos para aplicaciones de totalmente abierto o totalmente cerrado, que son las llamadas on-off. Y en estas encontramos las válvulas de cuchilla, las de compuerta, en algunos casos mariposa. ¿Y qué define esto? Bueno, pues primeramente, este tipo de válvulas, su construcción amerita que estén en una posición totalmente abierta o cerrada, ya que si estuvieran parcialmente abiertas o parcialmente cerradas, el mismo fluido, en caso de que tuviera sólidos en suspensión, tiende a desgastar el obturador. Entonces, esa es una razón por la cual se recomienda que ciertas válvulas se manejen de esa forma. De igual manera, para ser considerada una válvula de bloqueo de control, se tiene que considerar la curva característica de la válvula, es decir, la proporción de apertura y flujo que nos puede dar. Entre más lineal es esa proporción, mejor es esa válvula para poder hacer algún control más fino. Y tal es el caso de las válvulas de bola, las angulares o las agujas, que son las que normalmente se usan para hacer ese tipo de acciones, ¿no? De lazo. Y como tercera clasificación,
tiene que ver mucho con el accionamiento de la válvula. Hay válvulas que son de movimiento lineal, como la cuchilla, compuerta, globo y aguja. Esto quiere decir que el obturador, que es el elemento de la válvula que restringe físicamente el paso del fluido, en las válvulas de movimiento lineal, este obturador tiende a seguir el movimiento del vástago, que generalmente es en orientación vertical. Mientras que la rotativa, pues como su nombre lo dice, a través del vástago se transfiere el esfuerzo para hacer girar el obturador, como son las válvulas de bola, las mariposa y las macho. Entonces, esta clasificación nos sirve muy bien para ver primeramente en dónde estamos parados y que sea un punto de partida para una buena selección. Vamos a conocer un poquito lo que son los componentes básicos de una válvula. En sí, pues comentábamos que hay muchos tipos de válvula, ¿no? E internamente no son iguales. Sin embargo, hay ciertos componentes que podemos verlos como genéricos. Y son estos 9, ¿no? En el número 1 podemos ver el obturador, que como comentábamos, es el elemento, en este caso estamos viendo una válvula de bola que tiene un corte transversal para poder ver todos los internos. Y ahí vemos un cacho de la bola, ¿no? Que es una esfera que rota 90 grados para hacer pasar el fluido. El vástago es el eje, ¿sí? Que une el obturador con el accionamiento. Es el que transfiere el esfuerzo para que éste se mueva. Y que generalmente está fabricado en acero inoxidable Hastelloy o 316. El asiento, que es el número 3, de goma, en el cual descansa el obturador, de tal manera que no se hunda en el cuerpo de la válvula y cree cierto sello al cerrar. ¿Okay? Las empaquetaduras del vástago, que las vemos en esta parte de aquí, al parecer son empaquetaduras tipo B, son empaquetaduras tipo Chevron. Esas empaquetaduras nos sirven muy bien para mantener la estanqueidad dentro de la válvula, y de cierta manera también nos ayuda a evitar en ciertos casos la corrosión galvánica que pudiera haber al contacto del vástago con el cuerpo de la válvula. Entonces, al aislar una cosa con la otra, nos permite evitar este tipo de problemas. Tenemos las juntas de cierre, que es otro sello adicional. El cuerpo y la tapa, que a fin de cuentas es la carcasa que va a proteger todos los internos, todas esas partes húmedas dentro de la válvula, y va a mantener la presión en esta parte. Los extremos, pues en este caso es una válvula bridada. A fin de cuentas, la conexión a proceso puede variar. Pueden ser con conexiones bridadas, roscadas, ya sea en una rosca cónica o cilíndrica. Si estamos hablando que se está trabajando en una industria alimenticia, pues pueden ser conexiones higiénicas también. Eso varía ya de la aplicación y de la norma que estemos aplicando. Los pernos de unión, que es el número 8, en este caso parece ser una válvula de 2 partes, entonces el perno tiende a unir ambas partes. Pues es raro ver una válvula o un elemento mecánico de una sola pieza. La hay, pero cuando el elemento
se conjuga ahí de varias piezas, es necesario tener pernos de sujeción. Y el accionamiento, a fin de cuentas, que es este número 9, aquí vemos que es un accionamiento manual de palanca. Estos accionamientos pueden variar muchísimo. En accionamientos manuales pueden ser de palanca, puede ser de volante, puede ser de cadena. Aparte, no nada más puede ser manual, sino que puede ser un accionamiento neumático o hidráulico operado por aceite o eléctrico, ¿vale? Entonces ya ahí depende mucho de las condiciones que tengamos en la planta, de los servicios que tengamos disponibles o simplemente de la preferencia del cliente. Aquí vemos una válvula de mariposa. Eso simplemente es para mostrar que también en este tipo de válvulas podemos ver presentes esos elementos anteriormente descritos. Por ejemplo, en este caso, en lugar de tener una bola o una esfera, manejamos un disco. El disco en este caso es el obturador que nos va a restringir el paso del flujo. El asiento es este liner que tiene el cuerpo internamente. La conexión a procesos son estas pequeñas orejas, ¿sí? En este caso es una conexión bridada tipo wafer, que es la más usual, que en las válvulas de mariposa también podemos manejarlas como tipo loop para cuestiones de mantenimiento, que nos va a permitir tener una alineación mejor de la tubería antes de instalarla, o bien se usa para que la válvula quede como final de circuito, ¿no? Entonces, en dado caso de que se tenga una tubería y se quiera terminar la línea, pues podemos hacerla con una conexión tipo loop, que no es más que tener más orejas como esta por ambos extremos. Vemos aquí el vástago también. En este caso es una válvula concéntrica. Y las empaquetaduras también del vástago, ¿no? Como se ve en esta pequeña imagen. Entonces, si se fijan, de esa forma podemos identificar los internos, los internos de la válvula independientemente de qué tipo estemos hablando. Cuando hablamos de selección o diseño, pues hablamos también de materiales, ¿no? Y eso es muy importante. El fabricante pues no se manda solo, ¿no? Sino que este se basa en una serie de normas. Específicamente aquí mencionamos la norma ASME B1634, que es la que te dicta, según el tipo de válvula, según las condiciones, cuáles son los materiales de fabricación permitidos. Y esto sirve como una orientación, ¿no? Y una consulta hacia nosotros, ya que en esta norma pues nos indica todo lo relacionado con la manufactura, con los rangos de presión y temperatura, con dimensiones, con tolerancias, con tipos de conexión relacionadas con válvulas de conexión bridada, roscada o soldada. Entonces, siempre que tengamos válvulas con esas características, podemos consultar esta norma para ver cuáles son las especificaciones pues universalmente aceptadas, ¿no? Hay otras normas como la API, ¿sí? que es el Instituto Americano del Petróleo, que también nos dicta la pauta dependiendo de la válvula. En este caso mencionamos la API 600, que es la que nos habla un poco de válvulas de compuerta y habla sobre las características del trim. El trim son todas las partes internas de una válvula y son esas partes que tienen contacto directo con el fluido. Ahora,
La ASME y la API no son las únicas, también está la norma MSS, está la norma ANSI, que nos dictan las características a seguir en diseño y selección. ¿Va? Bueno, entonces los materiales de los asientos y sellos es una parte indispensable, ya que, bueno, estos asientos y sellos son los que estarán en contacto directo con el fluido y pues esos tienen que ser totalmente compatibles con el fluido en sí, ¿no? Dada la temperatura, dadas las presiones, dadas las condiciones de proceso, de tal manera que la válvula pueda mantener su durabilidad de manera óptima. Entonces, para que la válvula sea la adecuada, tenemos algunos materiales para elegir. Entre ellos están estos que son los más importantes. Está el teflón reforzado, que es el RPTFE, ¿sí? El teflón reforzado con fibra de vidrio. En características o en resistencia química es muy similar o igual al teflón convencional, solamente que este es más duro y resiste mejor la presión. Sin embargo, se tiene que cuidar de golpes porque tiende a rayarse. El, el polifil, por otro lado, es un polímero que es bueno para temperaturas que van desde menos 450 a 650 grados Fahrenheit a presiones de hasta 1500 psi. Entonces, es un excelente material para aplicaciones de vapor y fluido térmico, o sea, aceites calientes, ¿no? Entonces, pues en sí es un material que usamos para aplicaciones difíciles en sí. El material Buna, que es también, que es también conocido como nitrilo, es un caucho sintético muy bueno para aplicaciones donde manejemos fluidos a base de petróleo. La desventaja con eso es que no se puede usar para temperaturas elevadas. Sin embargo, cuando trabajemos con gasolinas, con pinturas, con detergentes, jabones, perfumes, incluso en la industria agropecuaria, con, con productos químicos como los herbicidas, funciona muy bien. Y obviamente con aplicaciones nobles como el agua tratada, pues es la primera opción por ser una opción económica y muy generalizada. Por otro lado, el material UHMWP es un material muy bueno, ya que es un material autolubricante muy parecido al teflón, con la diferencia de que este sí es altamente resistente a golpes. Entonces, su, su, su coeficiente de, su coeficiente de fricción es bajo, lo que permite que el material en polvo o los cohesivos como la arcilla, por ejemplo, se deslice con facilidad, ¿no? Entonces, esto nos permite nosotros
trabajar con fluidos que no son tan usuales, como la arcilla, o algunos químicos, sin perder las características de resistencia química, ¿no? El del RIM, por otro lado, lo usamos muy bien para aplicaciones alimenticias, ya que fisiológicamente es inerte, es un material que resiste muy bien las altas presiones y las bajas temperaturas. Es un material que no absorbe humedad, por lo tanto es bien usado como un dieléctrico también, ¿no? El PEC y el PTFE, pues son bien usados también en la industria química por su alta compatibilidad química. Y el grafito, por otro lado, es un material muy bueno por ser naturalmente autolubricante. No se necesita altas presiones para que selle correctamente, y es un material de bajo costo. Entonces, todos estos materiales están disponibles en los equipos que manejamos, y se seleccionan según la aplicación y las condiciones del proceso. Entonces, a fin de cuentas, las variables que tomamos en cuenta para esta selección, o las más importantes, es la durabilidad según la presión y la temperatura. No hay un material que sea bueno para todo, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que evaluarse según el tipo de fluido, cuál es lo más conveniente. Y ahí es en donde entra la necesidad de hacer un acercamiento con ustedes para conocer muy bien la aplicación, ver cuáles son los valores límites de la aplicación, y en base a eso seleccionar correctamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros, o de qué manera nos apoyamos para dar este tipo de solución? Bueno, nosotros nos apoyamos de esta empresa que es TFV México. TFV es una subsidiaria de TFV Estados Unidos. Ya tiene alrededor de 15 años aquí. Y pues aparte de las válvulas, tiene en su catálogo algunos equipos que vienen a complementar muy bien la solución, ¿no? Y ya hablamos que aparte del equipo mecánico, se ofrece también todo lo que tiene que ver con accionamientos, como los actuadores neumáticos de simple o doble efecto, los actuadores eléctricos. En este caso se trabaja con la línea de Limitorque, teniendo equipos muy básicos, ya sea para movimiento lineal o rotativo. En su versión inteligente, con protocolos de comunicación para poder hacer una red pues completa de válvulas automáticas, ¿no? Igual hay equipos, por ejemplo, con la línea Velan, que son válvulas más industrializadas, más robustas, y ya esto dependiendo de si la aplicación lo amerita. Entonces, básicamente este es nuestro aliado en esta parte de válvulas, y hay ciertas
ciertas modalidades que hacen que esta opción sea viable, ¿no? De hecho, yo pienso que una parte muy fuerte de TFV son las válvulas de bola y específicamente las de la serie M que cuentan con algunos sellos con los que no cuenta la competencia, ¿no? Entonces, primeramente, se cuenta con un sello primario que es tipo piramidal, que lo que hace es que distribuye las cargas del vástago. De esa manera tenemos un sello hermético y aparte nos ayuda para reducir el torque. Al reducir el torque, pues obviamente el accionamiento o el actuador va a ser más pequeño, ¿sí? Hay también un segundo sello que va entre el primero y el tercero, que es básicamente un O-ring, que nos ayuda a perpetuar ahí la hermeticidad. Y finalmente hay un tercer sello, que es el tipo Chevron, que es un conjunto de aros que generalmente se manejan de 2, 6 u 8 aros, que son autoajustables según la presión. Y pues con esto aseguramos que no va a haber ningún tipo de fuga, ¿no? Adicional a esto, podemos contar con algunos otros aditamientos como eliminador de cargas estáticas que nos puede evitar en algún momento dado pues algún accidente por alguna chispa, ¿no? Entonces, sabemos que por la mera operación de la válvula se pueden crear cargas de este tipo y es importante que que estemos protegidos con ese aspecto. Ahora, cuando montamos un actuador, ya sea neumático, eléctrico o hidráulico, en ocasiones es necesario tener una pieza de ensamble, ¿sí? Y esto no siempre se consigue de forma estandarizada, sino que en ocasiones se hechiza y se corre el riesgo de que el actuador no ensamble correctamente. Entonces, en este caso, en ese tipo de válvulas no es necesario ese herraje de montaje, ya que cuentan con una pieza de montaje directo según el ISO 5211, que nos va a asegurar el montaje correcto del actuador. Entonces, de inicio, eso nos quita muchos problemas. Y pues bueno, aunque estas características son, válvulas lo tienen, ¿no? Y ahí es en donde uno hace un pequeño diferenciador, que es que se toma en cuenta para, a fin de cuentas, hacer una buena selección dependiendo de la demanda que tengamos ahí en nuestra aplicación. Pues en este caso, bueno, ya aparecieron ahí las marcas, no quería ponerlas, pero será parte de la presentación. Entonces, resumiendo los diferenciadores, pues podemos mencionar que todo repercute en el tiempo de vida que aumenta de 2 a 5 veces más, que es muy importante. El libre
el libre mantenimiento por el tipo de sellos que tenemos, pues obviamente que al mejorar la parte de sellos, mejoramos la emisión de fugas y pues obviamente eso también repercute en el precio, ¿no? Y pues bueno, ¿cuál es el cuál es el portafolio que ofrecemos? Si pueden observar aquí en la imagen, la cantidad de válvulas de bola principalmente es muy extensa. A mí me interesa que sepamos cuál es el tipo de operación y, cuál es el alcance que podemos tener en este tipo de válvulas. A fin de cuentas, mencionábamos que la válvula de bola tiene una cavidad esférica que alberga el obturador en forma de esfera. Pues el cierre es que se incorpora al cuerpo cuando la válvula está completamente cerrada. En posición abierta, la válvula equivale aproximadamente a un 75% del tamaño de la tubería, no es el 100%, ¿no? Siempre hay un pequeño saque ahí. Y ese tipo de válvulas es generalmente usada para aplicaciones con alto porcentaje de sólidos en suspensión y para aplicaciones de control, ya que la curva característica es muy parecida a una línea, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, uno hace el análisis para buscar que el rango de flujo deseado se maneje en una apertura de alrededor de un 30 a un 70%, ¿sí? Y se busca que la válvula sea de alto rendimiento, considerando que va a estar en constante apertura y cierre, ¿no? A comparación de una válvula on-off que normalmente se cierra o se abre y se queda un tiempo en esa posición. Entonces, esos son algunas consideraciones que tenemos también al seleccionar el tipo de bola, el material y el accionamiento. En el caso de las válvulas de mariposa, mencionamos que este tipo de válvulas consta de un cuerpo formado por una especie de anillo, ¿sí? Dentro de este anillo gira el disco concéntrico. Entonces, la válvula cierra herméticamente mediante un asiento que generalmente es de goma, aunque también hay algunas opciones enlainadas, como lo veremos ahorita. Hay algunas cosas que hay que considerar cuando hablamos de válvulas de mariposa, y es que en la selección de estas es necesario considerar que las presiones de línea, cuando son muy grandes, puede tener dificultades para abrir, ¿no? Entonces, por lo tanto, se requiere mayor fuerza y el accionamiento o el actuador en ocasiones tiene que ser grande. Entonces, este tipo de válvulas las usamos para el control de grandes caudales de fluidos a baja presión. Entonces, generalmente se manejan con conexiones clase 300. ¿Sí? Acá del lado derecho vemos otro tipo de válvulas que son algunas de compuerta y de globo, ¿no? Las válvulas de compuerta
pues son ese tipo de válvulas que realiza su cierre con un disco vertical de forma plana y el disco se mueve de manera vertical al flujo, ¿no? Estas válvulas son pues principalmente adecuadas para el control on-off y tienen como característica pues que representan una baja resistencia al flujo en su condición totalmente abierta. Entonces nos permite, nos permite manejar altos caudales también. La válvula de globo, que es esta que tenemos aquí en el medio, ¿sí? Que es la que se ve así como un tipo S. Este tipo de válvulas son de multivuelta, de movimiento lineal y se consideran válvulas de alta resistencia. Entonces, esto es porque la dirección del fluido, esto es porque la dirección del fluido cambia formando una trayectoria tipo S. Entonces, las ventajas de este tipo de válvulas es que tienen buena proporción del flujo contra la apertura. Nos sirven muy bien para aplicaciones de control, sin embargo, esas generan una caída alta de presión y se tiene que considerar también en el cálculo. De este lado vemos las válvulas tipo plug o válvulas macho, que son válvulas muy parecidas a las de la bola. Son también válvulas de cuarto de vuelta y el obturador puede ser cilíndrico o cónico. Estas válvulas se usan generalmente para apertura y cierre y hay algunas válvulas que son de varias vías que nos permiten hacer trabajos de desviación, ¿sí? Entonces, pues como ven aquí, el portafolio es bastante amplio, de tal forma que podemos abarcar aplicaciones pues desde servicios generales hasta otras aplicaciones más abrasivas o más complicadas, ¿no? Del lado derecho vemos nuestra línea de equipos enlainados. Esas son muy buenas para aplicaciones donde tengamos el manejo de químicos, donde generalmente se usan válvulas plásticas que generalmente son más económicas y son muy buenas en cuanto a compatibilidad química, pero cuando se trata de esfuerzos mecánicos no resisten muy bien. Entonces, ahí la opción es manejar equipos con cuerpos de acero, pero enlainadas internamente para resistir el fluido con alto o bajo pH. ¿Sí? Entonces, aquí aplican válvulas tipo bola, válvulas tipo mariposa, algunos accesorios de tubería, etcétera, ¿no? Entonces, hay otra parte también que vemos que son los accesorios para crear o para hacer de una válvula un elemento de control. Entonces, aquí hablamos de los actuadores, hablamos de las unidades de mantenimiento para el aire, en el caso de que estemos trabajando con aplicaciones neumáticas, algunas cajas de switches, en el caso de que estemos trabajando con válvulas tipo NOF,
En el caso de las, en el caso de las válvulas eléctricas, ahí no es necesario tener ni el posicionador ni la caja de switches, porque el mismo equipo, el mismo actor eléctrico, puede traer la capacidad de comunicar la posición a través de protocolo o una señal de 4 a 20. Entonces, en realidad, en cuanto a accesorios para equipar la válvula, pues estamos completos también. Así como algunos kits de mantenimiento, de refaccionamiento para ciertos modelos de válvulas en caso de que se necesite. Entonces, pues prácticamente ese es el catálogo que traemos por la parte de válvulas y hablando un poquito de la trayectoria que tiene TFV en cuanto a aplicaciones, pues ya he hecho algunos algunos proyectos importantes, especialmente en el ramo de generación y petrolero. Y esto no es poca cosa y es importante que lo mencione, ya que en estas industrias es en donde se manejan los protocolos o las normas más rígidas e importantes por, por, se, por seguridad, ¿no? Entonces, esto pues podría decir que habla bien de los equipos y nos da a nosotros la certidumbre de que el respaldo de que el respaldo que tenemos con fábrica es bueno también. Entonces, aquí hay otros proyectos en los que se ha participado de forma exitosa. ¿Sí? Hablamos de Pemex, hablamos de CFE y algunas otras empresas privadas. Entonces, pues prácticamente esto es lo que quería compartirles. No sé si haya alguna pregunta con respecto a lo que mencioné o alguna duda sobre algo que no se haya mencionado en esta presentación. Me gustaría escucharlos, ingenieros. ¿Alguna aplicación que tengan en su planta? ¿Alguna aplicación que al momento no se haya podido resolver y que quieran un poco más de información? Pues con gusto aquí lo aclaramos también, ¿verdad? Muy bien. Ok. Pues miren, les agradezco mucho la atención. Les agradezco también el tiempo que nos prestan para poder dar a conocer nuestras soluciones en este nivel de la automatización que sabemos que es importante, ¿no? Las válvulas en muchos procesos es la parte medular y en ocasiones pues tiende a ser una aplicación costosa si no se selecciona correctamente. No puedo decir que nuestros equipos son mejores que otros, no, porque eso va a depender de la aplicación y de la selección que hagamos, ¿no? Entonces, ahí radica nuestro principal interés, que es acercarnos con ustedes, ver el proceso y seleccionar
en base a esa información, ¿sí? Entonces, en la medida que ustedes nos permitan acercarnos, pues podemos dar una mejor solución a esto, ¿sale? Entonces, pues muchísimas gracias. Nos, mantenemos aquí a la orden. Les dejo mis datos. Yo atiendo aquí en la parte noroeste, sin embargo, hay una persona que nos apoya en la parte del Bajío y occidente, otra persona que nos apoya en la parte norte, todo lo que es Chihuahua, de tal forma que tratamos de dar siempre la atención correcta. Entonces, pues muchísimas gracias y quedamos a la hora, mi gente. Aquí se activó un micrófono. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. No, está bien así, gracias.